El movimiento 20F en Madrid, yo hablo personalmente como activista y pertenezco a un movimiento que es el movimiento 20F Marruecos, coordinadora en Madrid. Lo que hacemos aquí son manifestaciones, concentraciones en la Puerta del Sol y también enfrente de la Embajada marroquí y enfrente del Consulado marroquí para hacernos sensibilizar y hacernos oír a los demás. ¿Por qué elegimos la Puerta del Sol? Porque de su nombre, como sol, esperemos que desde ahí nos sale el sol de la libertad, nos sale el sol de la dignidad, nos sale el sol de los derechos el desarrollo en nuestro país. Nosotros se encuentra un activista vecino de Móstoles, para más señalados, activista de este movimiento 20 de febrero en Marruecos, Coordinadora Madrid, que sería el nombre completo y exacto de lo que vamos a hablar a continuación. Eres Abdelwahab Atta, espero haberlo dicho bien, bienvenido Sí, sí. aquí a los estudios de Sur Madrid Televisión, para hablarnos de un movimiento que no solo se restringe a Móstoles, hay muchos vecinos de Móstoles que están en él, que siguen y creen en él, pero primero situemos a los espectadores. ¿Qué es el movimiento 20 de febrero? Marruecos es un país que se sitúa en el norte de África, bueno, que cuenta con casi 33 millones de habitantes, donde la mayoría de ellos son jóvenes de entre 16 y 40 años. Digamos que es una población muy joven, de la edad activa de trabajo, según las estadísticas del Alto Consejo de las Estadísticas Marroquíes del 2010. La mayoría de los marroquíes vive hoy en día en una realidad llena de la sensación de humillación sentida por los ciudadanos en cada momento, el deterioro de la situación social de la gran mayoría de la población, los bajos salarios, el desempleo, principalmente las filas de los jóvenes diplomados, la extensión del analfabetismo y el bajo nivel de educación, el deterioro y la violación de los derechos humanos y las libertades y el desequilibrio de la justicia quedaron fijados en el Nuevo Testamento de la medida en que el sistema es el responsable de una nueva era de represión. Por eso, las restricciones a la prensa y la represión de los manifestantes y el regreso de los secuestros y de la tortura en las cárceles secretas, así como el soborno, la corrupción, el favoritismo de oportunidades son los sinónimos de la realidad y de la situación de la vida cotidiana de los ciudadanos en Marruecos. Estás diciendo cosas muy duras, porque claro, ya no estamos hablando de paro, de que los jóvenes no saben dónde encaminar después de los estudios sus obligaciones. Estás hablando de torturas y estás hablando de cosas muy graves. Sí, por eso, para poner frente a estos problemas, los jóvenes marroquíes, que son la mayoría de la población, tuvieron la valentía de organizarse a través de las redes sociales, especialmente el Facebook, y a salir para manifestarse. Así apareció un movimiento que se llama el movimiento 20 de febrero en Marruecos, que es un movimiento social reivindicativo pacífico. Así subrayamos lo que es reivindicativo pacífico. Y pacífico, ¿no? Pues está en contra de todo lo que es la violencia, independiente de todos los partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones. Se comprometió a trabajar en el marco de la extensión de la ley y de los convenios internacionales de derechos humanos, y acoge a todo ciudadano que se siente discriminado y indignado de la situación social, económica o política. Su objetivo: trabajar junto al pueblo y movilizar el pueblo marroquí para exigir una dignidad de vida y trabajar por el bien de este país, para combatir lo que es la corrupción de todos aquellos que se oponen a la voluntad popular. Este movimiento, que es el movimiento 20 de febrero, salió por primera vez en Marruecos el 20 de febrero de 2011. Por eso mismo lleva el nombre del 20F, el 20 de febrero. Sí, pero después... Perdona que te interrumpa, pero que responde a muchos años, me decías antes,
de un pueblo que se siente humillado. O sea, esto no es algo, hombre, que ha salido de la noche a la mañana, si aparece ese día, digamos, por poner una fecha, pero que responde a años, de décadas, podríamos decir, de una población que se siente mal. Perfectamente, efectivamente. Es un movimiento que viene después de tantos años de humillación y de corrupción en nuestro país. Pero la idea que tuvieron estos jóvenes, que tuvimos nosotros como jóvenes en Marruecos el 20 de febrero, es organizarnos y a partir de ese día del 20F empezamos a salir a reivindicar nuestros derechos para romper lo que es el muro del miedo hacia la represión, hacia... Claro, eso te iba a decir, porque bueno, aquí es más sencillo, si cabe, ¿no? El poder reivindicar. Allí todas esas reivindicaciones se han podido trasladar, la gente se ha podido manifestar, porque sé que ha habido alguna manifestación que se ha reprimido de forma un tanto violenta, ¿no? Sí, efectivamente tuvimos varias represalias, tuvimos, por ejemplo, luego vamos a hablar, si nos permite el tiempo, de unos 12 asesinatos de los militantes del movimiento 20F, 5 que tuvieron lugar en el día 20 de febrero en Marruecos, en Alhucemas precisamente, uno en Safi, una mujer en Sfro y otros más que en Gersif, y había mucha gente que están todavía en las cárceles y encarcelados después de cada manifestación, de cada salida a la calle para reivindicar tus derechos. Entonces te encuentras con un tipo de represalias del Mahsen marroquí. Sí, pero eso no se conoce, eso se tiene muy tapado, ¿no? Es algo que la población yo creo que desconoce que esté pasando en el país vecino. Después de las revueltas y las revoluciones de Túnez, que acabó con la caída de lo que es el ex dictador Ben Ali, pero digo que el movimiento 20F, cuando salió por primera vez en Marruecos, que era el 20 de febrero de 2011, salieron las manifestaciones en la totalidad del país, bajo el mismo lema: libertad, dignidad y justicia social. Es lo que reivindica la población actualmente, con el fin de derrocar lo que es la tiranía, la corrupción, el soborno, el clientelismo. ¿Y de derrocar a Mohamed VI también? Las reivindicaciones de 20 de febrero es un cambio democrático hacia una monarquía parlamentaria moderna, democrática, que representa, que deja el poder al pueblo. Os voy a citar unas reivindicaciones del movimiento 20F, que son: primero, elaborar una constitución democrática popular que representa a todos y a todas, que insta por una monarquía parlamentaria democrática moderna, con el pleno control para el pueblo. Entonces, aquí lo que necesitamos, lo que acabo de decir, tiene que reconocer al idioma tamazight como idioma oficial junto al árabe, y promoviendo al mismo tiempo la igualdad de género entre todos los niveles de desarrollo nacional. Defender la independencia judicial, que es el más importante a vivir en una democracia si no hay una independencia del poder judicial. Hay que separar entre el poder legislativo y el poder judicial. Luego pedimos y reivindicamos desde el primer día disolver el gobierno y el parlamento actual y nombrar un gobierno de transición que vele por los intereses del pueblo y imponiendo su voluntad. 6 o 7 meses de reivindicaciones en la calle, pues resaltaron chispas entre manifestantes, murieron manifestantes, represalias. Entonces no tiene legitimidad ninguna para seguir gobernando. Disolver esto y perseguir y juzgar los implicados en los casos de la corrupción y de fraude. Cuando hablamos de la corrupción, es corrupción política, económica y social también, porque hay la corrupción, hay de todos los tipos. Liberar a todos y a todos los presos políticos, entre ellos los activistas del movimiento 20F, y también los estudiantes parados que se manifiestan precisamente por un derecho que es el derecho a trabajar, que es un derecho constitucional en la Constitución marroquí. Cerrar los centros secretos de tortura y juzgar los responsables. Y aquí destaco un centro que está en Tmara,
cerca de Rabat, cerca de lo que es la capital marroquí, que es aunque a veces niegan que existe, el gobierno marroquí niega su existencia, pero sí los que han salido de este centro de tortura sí dicen que existe, sí lo reconocen, su existencia. Investigar también los casos del asesinato de las 5 víctimas de Alhucemas del día 20 de febrero, en la primera manifestación del movimiento 20 de febrero en Marruecos, que fueron quemados en una sucursal bancaria, aunque hay testigos que dicen que estos fueron torturados en las comisarías de la ciudad y luego fueron metidos en el sucursal y le emprendieron fuego. ¿Y todo esto cómo lo sabéis vosotros desde aquí, desde Madrid, desde Móstoles? ¿A través vía Facebook, como decías antes? Sí, a través vía Facebook, y también que tenemos relaciones personales y nosotros también vamos de vez en cuando a visitar a nuestros familiares y a todo, tenemos amigos lo cuentan, y todo esto, obviamente. Sí. Luego, tenemos que reivindicamos también, en este caso, se reivindica también abrir una investigación realmente y profunda por los demás mártires, los demás asesinatos del movimiento de 20 de febrero, por ejemplo, el chico de Asfi, un chico que fue torturado y hasta la muerte en Asfi, que se llama Kamal Amari. Y luego, buscar unas soluciones urgentes a los problemas que sufren los ciudadanos, porque es imprescindible hablar de lo que es la inmigración. ¿Por qué se inmigra? Nosotros ya tenemos, por ejemplo, se calcula que hay unos 10 millones de personas marroquíes que fuera del país. ¿Por qué se migra? Pero quedamos con lo que está en las estadísticas oficiales del Estado español. Tenemos aquí casi 1.900.000 personas. Y los casos son los motivos por los que se emigra son muy diversos, porque en tu caso incluso eres licenciado en químicas, tu compañero que has venido a acompañar además, que sois más, lo hemos dicho aquí en Móstoles, también es licenciado en filología inglesa. ¿Por qué en ese momento entonces, con esos estudios, decidís cruzar el charco, ¿no?, y veniros a España? Sí, por esto mismo, por el alto nivel, la alta tasa de desempleo, que precisamente pega un fuerte golpe a los diplomados, a los universitarios parados. Vamos, que cuando te licencias no tienes ninguna oportunidad de trabajo. Es que ahí entra lo que es el clientelismo, el soborno y todo esto. Sin estos no vas a tener ninguna oportunidad. Y entonces lo que se pretende también reconocer unas particularidades regionales y históricas, culturales de la sociedad marroquí. Si estamos hablando de una monarquía parlamentaria moderna, democrática, hay que subrayar que esto se basa también en una creación de un Estado federal o de autonomías de regiones, que cada región tiene sus particularidades regionales y geográficas, y históricas. Por ejemplo, si hablamos de nosotros, yo de Rif, lo que es la zona del norte, hablamos del sur, hablamos de sureste, son zonas geográficas con una particularidad histórica, lingüística y cultural distinta a la otra. Entonces, cuando se reivindica esto, se reivindica un derecho y al mismo tiempo es una manera para desarrollar nuestro país, porque lo queremos. Nosotros lo que intentamos hacer aquí es hacernos llegar la voz de la población marroquí hacia afuera. En un cierto momento sí lo sentimos más porque estamos más lejanos, no sabemos lo que están pasando ellos día a día, pero es nuestro país, es nuestros queridos, es nuestra querida tierra, la queremos. Y entonces ahí nosotros lo que intentamos aquí manifestarnos y darnos un apoyo a la población y a la sociedad entera de Marruecos, en nuestro país. Por cierto, ha habido un referéndum ahora, en julio. Sí. ¿Cuál es vuestra posición con respecto Nuestra a ese referéndum? posición desde el principio es que hemos llamado al boicot y hemos boicoteado, no hemos participado en el referéndum, por una sencilla razón. Porque el movimiento 20F, cuando reivindica una
constitución democrática elaborada por una comisión popular democráticamente, que representa a todos. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución a que se votó el día 1 de julio es una Constitución impuesta a la población marroquí. Se creó una comisión, que es la comisión de los concejales del monarca, que eran 18 personas, pero no tienen ninguna legitimidad hacia la población, no representan a nadie, representan a ellos mismos. Y en este caso lo que hicieron es un parche en la Constitución. La población marroquí se manifestó al día siguiente del referéndum. ¿Qué se manifestó? Se manifestó que está en contra, aunque decían que se aprobó con un porcentaje que no 98,6%. Y estos porcentajes lo vemos solamente en un país, que es Corea del Norte. Vamos, que hubo un poco de pucherazo, como se dice aquí, ¿no?, en España. Sí, pucherazo sí, lo iban reconociendo los demás partidos que participaron en el referéndum. Por ejemplo, todo ahora mismo están en plena batalla de cara a las elecciones del 25. Claro, que ahora vienen sí. En noviembre, igual que en España, unos días más tarde vienen nuevas elecciones en Marruecos. ¿Esto cómo puede afectar a vuestro posicionamiento dentro del movimiento de Nosotros en vuestra posición lo tenemos muy claro. No vamos a participar, vamos a boicotear las elecciones del 20 y del 25 de noviembre. ¿Por qué lo boicoteamos? Lo boicoteamos por solamente razón. Después del 20F, el gobierno marroquí, o lo que nosotros le llamamos el Makhzen marroquí, no ha dado ninguna respuesta ni a las reivindicaciones esenciales de la población. ¿Cuáles son las reivindicaciones esenciales? La creación de una comisión popular democrática para que elabore una constitución democrática, y la transformación, pasar de una monarquía constitucional absoluta como la que existe ahora, hacia una monarquía parlamentaria. Y entonces, sin este derecho, aunque participas, entonces no tenemos ningún aval de que va a haber una democracia o un desarrollo. Fíjate, el partido, por ejemplo, algunos partidos, no voy a nombrar ninguno para que no me siente aquí haciendo propaganda a ninguno en las elecciones. Hay algunos votaron que sí al referéndum, y ahora mismo salen en las teles y en las páginas web y todo esto, en el YouTube, diciendo que no van a participar en las elecciones del 25 de noviembre si no los dan un aval que estas elecciones van a ser muy limpias y muy democráticas. Y el gobierno marroquí les contesta que todos los que no han participado en el referéndum del 25 de noviembre no van a recibir ningún duro, ningún dirham marroquí como castigo, vamos. Y entonces no te da ningún aval, no tienes ninguna confianza en un gobierno que va a celebrar unas elecciones que no tiene legitimidad. Este gobierno, como nosotros pedimos, es que se disuelva y se crea un gobierno de transición. Así se puede decir que la población marroquí sí va participando. Mientras no se puede decir. Pues nos estamos quedando sin tiempo, así que próximas movilizaciones aquí en Madrid, porque quizá haya espectadores que, oye, sin ser de Marruecos, sientan suyas también esas penas, esas demandas vuestras. Entonces, ¿qué tenéis próximamente pensado hacer? Nosotros lo que tenemos aquí es que hacemos cada semana, y hacemos charlas y hacemos conferencias de lo que es sensibilización hacia la población. En la calle, lo que está pasando, por ejemplo, si te digo, en el consulado, si vas al consulado marroquí, vas a notar lo que es la corrupción y la malgestión en las administraciones. Aunque están aquí en España o en Holanda, en Francia, hay una malgestión, un desastre administrativo. Gracias, y seguís teniendo aquí pues vuestro canal donde poder pues contar cómo va esas reivindicaciones y si Marruecos consigue vivir en esa paz que tanto ansiáis.